¿Alguna vez te has preguntado si la vida que tienes hoy comenzó a construirse por algo tan simple como aquello que observas todos los días? Ahora quiero hacerte una pregunta todavía más incómoda. ¿Y si el mayor responsable de tus resultados no fuera tu esfuerzo, sino el lugar donde has puesto tu atención durante los últimos 5 años? Porque quizá llevas intentando cambiar tu economía, tu salud o tu relación de pareja sin darte cuenta de que cada mañana alimentas exactamente aquello de lo que quieres escapar. Y lo más inquietante es que probablemente alguien más eligió por ti que ibas a observar. Quédate hasta el final porque hoy vas a entender por qué algunas personas parecen atraer oportunidades una tras otra, mientras otras viven atrapadas en el mismo problema, aunque trabajen igual o incluso más. Y cuando entiendas este mecanismo, vas a empezar a mirar tu vida de una forma completamente diferente. Si todavía no me conoces, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas, y durante años he dedicado a estudiar cómo funciona la mente humana, cómo se forman los programas inconscientes y por qué repetimos los mismos resultados una y otra vez, incluso cuando juramos que queremos cambiar. En este video vas a descubrir algo que casi nadie te explica. Vas a entender cómo funciona realmente tu atención, qué relación tiene con tu cerebro, por qué siempre encuentras más pruebas de aquello en lo que piensas, qué dice la neurociencia sobre este fenómeno y por qué si no aprendes a dirigir conscientemente tu atención, alguien más seguirá haciéndolo por ti. Pero antes necesito contarte algo. ¿Sabías que existe personas que pasan toda su vida convencidas de que toman sus propias decisiones cuando en realidad llevan décadas obedeciendo instrucciones que jamás cuestionaron? Escucha esto. Imagina una persona que se despierta todas las mañanas, todavía tiene sueño, lo primero que hace es prender la televisión y durante 30 minutos escucha lo mismo, que hubo una guerra, que asesinaron a alguien, que la economía está peor, que la inflación sigue creciendo, que el dólar subió, que la inseguridad aumentó. Apaga la televisión y cree simplemente ya se informó. Pero aquí viene el verdadero chisme psicológico. Nadie le dijo que, sin darse cuenta, ya permitió que alguien programara el estado emocional con el que va a enfrentar toda su vida. Y eso ocurre millones de veces, no porque exista una conspiración. Eso ocurre millones de veces, no porque exista una conspiración, sino porque nuestro cerebro aprende por repetición. Lo más aterrador es que la mayoría jamás sospecha que está ocurriendo. Creen que solo están viendo noticias, cuando en realidad están entrenando la forma en la que observarán la vida. Déjame llevarte a una imagen. Imagina que tu mente es un enorme lienzo blanco. Cada mañana alguien entra con un pincel, no pregunta, pierde permiso, simplemente comienza a pintar. Primero pinta miedo, después escasez, luego preocupación, más tarde incertidumbre y cuando termina te entrega el pincel. Tú observas ese cuadro durante todo el día y por las noches dices, qué mala suerte tengo, sin darte cuenta que llevas años coloreando exactamente el dibujo que otro comenzó. Ahora imagina algo diferente, que antes de que alguien toque ese lienzo, eres tú quien decide qué colores entran, qué imágenes permitir, qué pensamientos alimentas. La pregunta ya no es qué está pasando en el mundo, la verdadera pregunta es, ¿quién sostiene el pincel de tu atención? Quiero que cierres los ojos por unos segundos e imagines esta escena. Suena la alarma, abres lentamente los ojos. Todavía sientes el peso de la almohada sobre tu cabeza. Tomas el control remoto, escuchas al conductor decir crisis, guerra, violencias, quiebra. Sin darte cuenta, tu respiración cambia, tus hombros se tensan, pero se contrae ligeramente. Ni siquiera has salido de la cama y tu cuerpo ya empezó a prepararse para sobrevivir. Ahora imagina otra escena. Despiertas, respiras profundamente, sales a caminar, escuchas el canto de los pájaros, lees unas páginas de un libro que expande tu mente. Escribes 3 cosas por las que agradeces. Tu cuerpo libera una química completamente distinta. El mundo afuera sigue siendo exactamente el mismo, pero el observador ya cambió y cuando cambia el observador empiezas a cambiar la forma en la que interpreta todo lo que sucede. Aquí ocurre algo fascinante. Nuestro cerebro recibe millones de estímulos cada segundo. Si intentas procesarlos todos, colapsarías.
Por eso existe un mecanismo extraordinario que filtra la información y solo deja pasar aquello que considera importante. Más adelante vamos a hablar del sistema de activación reticular y entenderás por qué una mujer embarazada empieza a ver embarazadas por todas partes o por qué compras un automóvil verde y de repente aparece que toda la ciudad conduce uno igual. No aparecieron de la nada, siempre estuvieron ahí. Lo único que cambió fue aquello que tu cerebro decidió observar. Y eso sucede con un automóvil. Imagina lo que ocurre cuando llevas años buscando problemas, carencias o conflictos. Ahora quiero dejarte con una pregunta que quizá te incomode. ¿Y si la realidad que tanto deseas cambiar no ha estado respondiendo a tus esfuerzos, sino a aquello que has entrenado a tu mente para observar todos los días? Porque en unos minutos vas a descubrir algo todavía más impactante. No solo observamos el mundo que experimentamos, también estamos filtrando por la forma en la que aprendimos a observar. Y cuando entiendas ese mecanismo, vas a darte cuenta de que nunca volviste a mirar la realidad con tus propios ojos. Y si te dijera que dos personas pueden estar viviendo exactamente el mismo día, en la misma ciudad, y una encuentra oportunidades mientras la otra solo encuentra problemas, ¿cómo puede pasar eso? ¿Será suerte? ¿Será destino? ¿O existe algo mucho más profundo que está ocurriendo dentro de tu mente? Porque lo que vas a descubrir ahora puede hacer que dudes de la manera en la que has interpretado toda tu vida. Y ese quizá nunca has visto la realidad como realmente es. Has visto únicamente la parte de la realidad para la que tu mente fue entrenada. Déjame contarte uno de los secretos más inquietantes de la psicología. Hay personas que dicen, siempre me traicionan, nunca me alcanza el dinero, todos los negocios salen mal, no existen las buenas parejas. Lo impresionante no es que lo digan, lo impresionante es que después de afirmarlo, van al mundo y encuentran exactamente las pruebas que confunden, comprueban que tenían razón y entonces dicen, ¿ves? Yo sabía, no encontraron la realidad, encontraron evidencias para defender la historia que lleva años contándose. Es como si su mente fuera un abogado, no busca la verdad, busca ganar el caso. A todo lo posible por demostrar que la historia que repites es cierta, aunque para eso tenga que ignorar cientos de pruebas que dicen lo contrario. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? Porque si durante 10 años has repetido que el dinero es difícil, tu mente no descansará hasta que demuestre que tenías razón. No porque el universo te castigue, sino porque tu percepción ya fue entrenada para buscar únicamente ese tipo de evidencias. Y mientras más pruebas encuentras, más fuerte se vuelve esa historia. Es un círculo silencioso del que muy pocas personas logran salir. Imagina que toda tu vida has usado unos lentes con un cristal rojo. Naciste con ellos, creciste con ellos, dormiste con ellos, te enamoraste con ellos, construiste tu negocio con ellos y lloraste con ellos. Después de tantos años, olvidaste que los traías puestos. Un día alguien intenta quitártelos y tú respondes, no los necesito, así es el mundo. Pero el mundo nunca fue rojo, tus lentes sí. Lo más impresionante es que muchas personas morirían creyendo que conocieron la realidad cuando en realidad solo conocieron el color de sus propios filtros mentales. Ahora llévate esta metáfora a tu vida. Tal vez no estás viendo escasez, tal vez llevas años usando los lentes de escasez. Tal vez no estás rodeado de personas que no te aman. Tal vez llevas años usando los lentes del abandono y mientras nadie retire esos lentes, seguirás creyendo que el problema está afuera. Quiero que recuerdes un momento de tu vida. Seguramente alguna vez te enamoraste. Todo parecía diferente. Las canciones sonaban más bonitas, los colores parecían más vivos, las personas hasta te parecían más amables. Ahora recuerda un momento en el que estabas pasando por una fuerte crisis emocional. La misma calle, la misma casa, los mismos amigos, pero parecía un mundo completamente distinto. Escucha esto porque es muy importante. La ciudad no cambió, las personas no cambiaron, el clima tampoco, cambió el observador. Y cuando cambia el observador, cambia el significado absolutamente de todo. Eso significa que muchas veces no reaccionamos a lo que ocurre, reaccionamos al significado que nuestra mente le da a lo que ocurre. Aquí la neurociencia nos ayuda a entender algo fascinante. El cerebro no funciona como una cámara de video que registra todo exactamente igual.
funciona más como un editor de cine. Recordar escenas, elimina información, resalta otras, construye una historia coherente con aquello que ya cree. Por eso dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y recordar de maneras completamente diferentes. No porque una esté mintiendo, sino porque cada cerebro seleccionó información distinta para construir su versión de la realidad. Ahora imagina lo que sucede cuando llevas 20 años reforzando la misma historia sobre ti, sobre el dinero, sobre el amor o sobre el éxito. Tu mente se convierte en una experta en demostrar que esa historia es verdad. Y aquí quiero que seas brutalmente honesto contigo. ¿Cuál es la frase que más repites acerca de tu vida? ¿Qué historia llevas años defendiendo? ¿Qué es eso que dices tan seguido que ya ni siquiera cuestionas? Y si esta historia fuera el filtro que hoy determina lo que ves y también lo que jamás alcanzas de ver, porque la mayoría de las personas no vive dentro de la realidad, vive dentro de la interpretación que construyó hace muchos años. Pero espera, porque lo más impactante todavía no te lo he contado. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Existe una estructura dentro de tu cerebro que literalmente decide qué información deja entrar y cuál ignorar. Es un filtro biológico tan poderoso que puede hacer que pases junto a oportunidades enormes sin siquiera darte cuenta que estaban ahí. Y cuando entiendas cómo funciona ese mecanismo, comprenderás por qué algunas personas parecen atraer abundancia, mientras otras solo encuentran motivos para confirmar su carencia. Ese descubrimiento puede cambiar para siempre la forma en que vuelves a mirar tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una persona entra a un lugar y ve oportunidades, mientras otras entra al mismo lugar y solo ve problemas? No es casualidad y no es suerte. Y tampoco significa que una sea más inteligente que la otra. Lo que está ocurriendo es mucho más inquietante. Existe un filtro dentro de tu cerebro que decide qué parte de la realidad vas a ver y cuál vas a desaparecer por completo de tu conciencia. Y lo más impresionante es que tú mismo programaste ese filtro, aunque probablemente nunca te has dado cuenta. Déjame contarte algo que seguramente has vivido. Una mujer descubre que estaba embarazada. Hasta el día anterior caminaba por la calle sin notar nada especial, pero de repente parece que todas las mujeres están embarazadas. Vas al supermercado, embarazadas. Vas al banco, embarazadas. Abre redes sociales, embarazadas. La pregunta es, ¿se embarazó el mundo en una sola noche? Claro que no. Ahora imagina a un hombre que compra un automóvil verde. Durante años jamás había puesto atención en ese modelo, pero el día que sale de la agencia, parece que toda la ciudad decidió comprar exactamente el mismo coche. Aquí viene el verdadero secreto psicológico. Muchísimas personas hacen exactamente lo mismo. Con la escasez se levantan pensando, no hay dinero, todo está fácil, la economía está mal y salen al mundo con una misión que ni siquiera saben que tienen, encontrar pruebas para confirmar esa idea. Lo logran, regresan a casa convencidos de que tenían razón, pero nunca se dieron cuenta que dejaron pasar decenas de oportunidades porque su mente ni siquiera las consideró importantes. Eso es lo más peligroso. No siempre perdemos oportunidades porque no existan. A veces las perdemos porque nuestro cerebro decidió volverlas invisibles. Imagina que estás en una biblioteca gigantesca. Hay millones de libros. Cada uno coincide una posibilidad diferente para tu vida. Un libro habla de abundancia, otro de salud, otro de amor, otro de nuevos negocios, otro de personas que pueden ayudarte. Pero en la entrada hay un bibliotecario. Ese bibliotecario tiene una sola instrucción, solo entregarte los libros que coincidan con aquello que llevas años buscando. Si durante años le has pedido historias de fracaso, jamás te mostrará el estante donde están las oportunidades. No porque quieran hacerte daño, sino porque cree que eso es exactamente lo que necesitas. Ese bibliotecario existe y vive dentro de tu cerebro. Quiero que imagines esta escena. Entras a una habitación donde hay 100 personas. Entre ellas hay alguien que puede convertirse en tu mejor cliente. Hay alguien que podría ofrecerte el trabajo que siempre soñaste. Hay alguien que puede enseñarte algo que cambie tu vida. Y también hay personas negativas, personas conflictivas, personas que solo se quejan. Ahora piensa en esto. Si llevas años creyendo que nadie es confiable, ¿a quién crees que va a detectar primero tu atención?
Exactamente, a las personas que confirman tu miedo. Las demás seguirán ahí, pero pasarán completamente desapercibidas, no porque no existan, sino porque tu filtro decidió que eran relevantes. Ese filtro tiene un nombre, se llama Sistema de Activación Reticular. O SAR es una red de neuronas ubicadas en el tronco encefálico que ayuda a regular el estado de alerta y filtrar la enorme cantidad de información que recibimos cada segundo. Piensa en esto. Tus ojos, tus oídos, el resto de tus sentidos captan muchísimo más de lo que tu mente consciente puede procesar. Si tu cerebro intentara prestar atención a todo al mismo tiempo, simplemente colapsaría. Por eso el sistema de activación reticular actúa como un guardián de seguridad. Decide qué información merece pasar. ¿Cómo toma esa decisión? Con base a aquello que repites constantemente, en lo que temes, en lo que deseas, en lo que consideras importante. Por eso, si todos los días alimentas pensamientos de carencia, tu cerebro empezará a detectar con una precisión extraordinaria cualquier evidencia que confirme con esa carencia. Y comienzas a entrenar para buscar soluciones, aprendizaje y oportunidades, también empezará a encontrarlas. No porque la realidad haya cambiado de un día para otro, sino porque cambió el filtro con el que observas. Quiero que observes por un momento. ¿Qué evidencia ha estado buscando tu mente durante los últimos años? ¿Pruebas de que nadie te valora? ¿Pruebas que el dinero nunca alcanza? ¿Pruebas de que siempre te abandonan? ¿O pruebas de que todavía existe oportunidades esperando a que las descubras? Porque aquello que buscas repetidamente termina convirtiéndose en la realidad que experimentas. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más profunda, porque una cosa es entender que tu cerebro filtra la realidad y otra muy distinta es descubrir quién programó ese filtro desde el principio. ¿Fuiste tú? ¿Tus padres? ¿Escuela? ¿La sociedad? ¿Las noticias? En el siguiente bloque vamos a entrar en el origen de estos programas invisibles y cuando descubras quién escribió ese guión, dentro de tu mente vas a entender por qué has repetido ciertos patrones durante tantos años sin darte cuenta. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque el final te va a volar la cabeza. Y si te dijera que el mayor cambio de tu vida no comienza cuando cambias de trabajo, de pareja o de ciudad, sino cuando cambias la forma en la que observas a ti mismo, porque hasta este momento hemos hablado de algo importante, que aquello a lo que prestas atención influye en la forma en la que experimentas el mundo, que tu cerebro filtra la realidad, que tu atención dirige gran parte de tus decisiones. Pero ahora viene la pregunta más poderosa de todo este video. ¿Quién está observando al observador? Porque mientras no puedas responder esa pregunta, seguirás viviendo en automático. Te voy a contar el secreto psicológico más incómodo de todos. Hay personas que llevan 20 años diciendo, siempre me hacen enojar, mi pareja me saca de quicio, mi jefe arruina mi vida, mis hijos no me dejan avanzar. Y pasan los años buscando un nuevo trabajo, una nueva pareja, una nueva ciudad, un nuevo negocio, pero curiosamente el mismo problema vuelve a aparecer con otro nombre, con otro rostro. ¿No te parece extraño? Cambias la pareja, pero la discusión es la misma. Cambias el empleo, pero el conflicto vuelve. Cambias de amigos, pero la decepción regresa. Entonces la pregunta ya no es ¿qué está pasando afuera? Y aquí es donde la mayoría se detiene, porque es mucho más fácil culpar al mundo que sentarte frente al espejo. Imagina que estás viendo una película en el cine. La pantalla muestra escenas de escasez, de discusiones, de miedo, de frustración. Entonces te levantas furioso, empiezas a limpiar la pantalla, la tallas, le gritas, le echas agua, intentas cambiar la imagen, pero no sucede nada. ¿Por qué? Porque la pantalla nunca fue el problema. El problema estaba en el proyector. Eso hacemos muchas veces con nuestra vida. Queremos cambiar la pantalla, la pareja, el trabajo, el dinero, la ciudad, los amigos, cuando el verdadero cambio ocurre en un lugar que proyecta la película. Tu manera de observar, tus creencias, tus programas, tus emociones automáticas y cuando cambias el proyector, la pantalla inevitablemente comienza a mostrar otra historia. Quiero que imagines una escena muy cotidiana. Llegas a tu casa, tu pareja hace un comentario. Hace un año habrías reaccionado inmediatamente, levantas la voz, defenderte, cerrar la conversación, pero hoy ocurre algo distinto. Antes de responder,
Respiras, notas que tu pecho se tensiona, sientes calor en el rostro, escuchas el impulso de contestar y en lugar de reaccionar te haces una pregunta. ¿Qué parte de mí acaba de sentir amenaza? En ese instante sucede algo extraordinario. Ya no eres únicamente la persona que está viviendo la discusión, ahora también eres la persona que está observando vivirla. Eso en programación neurolingüística y en muchos enfoques de desarrollo personal se conoce como tomar una metaposición, salir de un momento de la reacción automática para observar tus propios pensamientos, emociones y respuestas. Y ahí comienza la verdadera libertad. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Por eso convierte muchos comportamientos en hábitos automáticos. Cuando reaccionas siempre de la misma manera ante una situación, el cerebro fortalece esas conexiones neuronales. Es como caminar todos los días por el mismo sendero de un bosque. Cada vez el camino se hace más fácil de reconocer. La buena noticia es que el cerebro también puede aprender rutas nuevas. Cuando haces una pausa, cuando te observas, cuando cuestionas tus pensamientos o cuando eliges responder en lugar de reaccionar, empiezas a construir nuevos caminos mentales. No ocurre de un día para otro, pero sí comienza con un solo acto de conciencia. Y ahora quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Qué has estado observando todos los días? ¿Qué noticias alimentan tu mente? ¿Qué conversaciones aceptas? ¿Qué personas ocupan tu atención? ¿Qué pensamientos repites cuando nadie te escucha? Y la pregunta más importante de todas, si alguien observara tu atención durante una semana sin escuchar una sola palabra de tus deseos, ¿podría adivinar la realidad que estás construyendo? Porque la atención nunca miente. Tus palabras pueden decir quiero abundancia, pero si toda tu atención está enfocada en la escasez, tu comportamiento terminará siguiendo aquello que alimentas cada día. Al principio de este video te hice una pregunta. Te pregunté si era posible que la vida que tienes hoy hubiera comenzado con aquello que observabas repetidamente. Ahora quiero hacerte otra pregunta diferente. Cuando despiertas mañana, ¿qué será lo primero que decidirás observar? Porque quizá no puedas controlar todo lo que ocurre en el mundo, pero sí puedes elegir qué permites entrar en tu mente. Puedes decidir qué conversaciones alimentan tu energía, qué información consume tu atención y qué pensamientos fortaleces y qué significado le das a tus pensamientos que vives. Y aunque no todo depende únicamente de nuestra forma de observar, la manera que dirigimos nuestra atención influye profundamente en nuestras emociones, en nuestras decisiones y con el tiempo en los resultados que construimos. Recuerda esta frase, la realidad empieza a cambiar el día que dejas de reaccionar inconscientemente y comienzas a observarte conscientemente, porque el observador no solo mira al mundo, también puede aprender a mirarse a sí mismo y cuando eso ocurre empieza la transformación. Ahora quiero leerte, escríbeme en los comentarios una sola palabra. ¿Qué has descubierto que llevas observando repetidamente en tu vida? ¿Carencia? ¿Miedo? ¿Rechazo? ¿Abundancia? ¿Gratitud? No la escribas para mí, escríbelo porque ponerle el nombre al patrón es el primer paso para dejar de vivirlo en automático. Y si este video hizo que te observas de una forma distinta, compártelo con esa persona que siempre dice, no sé por qué mi vida nunca cambia. Tal vez no necesita una nueva oportunidad, tal vez necesita aprender a mirar una manera diferente. Y si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque los siguientes videos te va a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.